Buenas noches, amables televidentes de Desafíos. Ya estamos en el aire a través de Telemicro Internacional y Digital 15. Un programa interesante, un gran invitado en el día de hoy. Hemos estado tratando en los últimos días una situación que está viviendo la República Dominicana y el sector agropecuario. Y hemos visto a través de las redes sociales y a través también del gremio de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios que siguen las cancelaciones de profesionales agropecuarios y aún a pesar de los movimientos, de las concentraciones, parece que este gobierno no reacciona ante ese llamado, ese clamor de que cesen las cancelaciones y que se repongan los cancelados. Sumar también, y hemos dicho, los más de 400 técnicos que están por contrato porque el ministro o cualquier funcionario en un determinado momento necesita un personal y la parte del Ministerio de Administración Pública tarda mucho tiempo en evaluar y en determinar las posiciones, y entonces es necesario contratar técnicos de diferentes áreas. Pero en este caso de los profesionales agropecuarios, que fundamentalmente están focalizados en los invernaderos, en los cultivos de ambiente protegido, en Ocoa, Jarabacoa, Constanza, Moca. Otro sector que está siendo afectado es el sector de cacao. El sector de cacao tiene aproximadamente la mitad de los técnicos por contrato y el presidente ha declarado el cacao como cultivo de prioridad nacional. Presidente, es urgente que usted primero le pague a esos técnicos para que tengan una Navidad digna y además reponer los agrónomos cancelados. En la regional de Mao Valverde hay más de 50 agrónomos cancelados, presidente y ministro Limber Cruz. Esa situación hay que resolverlo. Pero para continuar una situación que está viviendo el país, debo decirle que están siendo cancelados más de 50.000 trabajadores del sector educación, llámese conserje, llámese cocinera, llámese en sentido general los trabajadores. Esa no es la forma de combatir la pobreza y de incrementar el desempleo, presidente. Usted está cancelando unos pobres para nombrar otros pobres. Así no se combate la pobreza, así no se combate el desempleo. Hay que crear fuentes y no es ningún pecado ser de un partido y cuando llegue el otro partido cancelarlo, porque no es, la persona no tiene culpa de estar en una organización que después pierda. Son obreros que trabajan para comer, trabajan en el día para comer en la noche. Ojalá se pueda resolver esa situación y el país pueda construir una camada de profesionales y de trabajadores con dignidad. Vamos a pasar ahora a una importante entrevista con Iván Rodríguez, secretario general de Patria para Todos. En el próximo segmento, no te pierdas esta importante entrevista. Hoy ustedes están siendo convocados aquí para ser desvinculados de su trabajo que humildemente vienen desempeñando desde hace años. Unos dirigentes indolentes hoy lo dejan a ustedes sin el pan de cada día. Hoy dejan a su familia sin comida. Ellos están en todo su derecho. Es su gobierno. Amén, que lo hagan. Hoy tenemos unos técnicos y a una encargada de recursos humanos que no son responsables. Porque no le vamos a echar la cueva a quienes no tienen responsabilidad.
al igual que ustedes, ellos simplemente están cumpliendo con su trabajo. Ahora bien, hay un gobierno que es gobierno solamente del PRM, porque nosotros no somos dominicanos. Entonces no hay democracia. Eso no significa que yo puedo votar por quien quiera y yo puedo preservar la comida de mi familia. Amén. Miren bien quiénes son sus verdugos hoy. Miren bien. Y no estoy hablando de los técnicos que están ahí. No estoy hablando de la directora distrital. No estoy hablando de la encargada de recursos humanos. Estoy hablando porque, repito, al igual que ustedes, ellos son simplemente empleados. Estoy hablando del presidente y su gabinete, especialmente el ministro de Educación y Xiomara Guante, quienes dijeron vamos a pasar la planadora y vamos a llevárnoslo a todos. Y ahí está. Hoy ustedes se van a su casa. Es lamentable, muy lamentable, porque ustedes no son dominicanos, porque ustedes no tienen derecho a un trabajo, porque ustedes no tienen familia. Ahora, me pueden pisotear todo, pero su honor no deje que nadie se lo pisotee. Váyase a su casa con la frente bien en alto, que le den sus prestaciones y a trabajar, compañeros, porque nosotros seremos PLDistas, pero nosotros sabemos trabajar. Hacia adelante. Como habíamos prometido, hoy tenemos la interesante entrevista con Iván Rodríguez, secretario general de Patria para Todos. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Giovanni. ¿Cómo te vas? Debo decirle que para mí es un placer y una honra tener esta brillante oportunidad de compartir desafío con usted. Y a mí de participar en desafíos. Esta indudablemente es un programa que da participación a las personas que no están en los grandes partidos y que tienen las puertas abiertas en todos los canales. Y por eso agradecemos que nos hayas invitado. La situación del país en los actuales momentos, juicio, final de año, canasta navideña, situación de importaciones, ¿cómo usted ve en la actualidad, cómo está viviendo el país en estos momentos? Bueno, yo pienso... Y dejé para último la organización de la izquierda. Correcto. Pienso que nuestro país está viviendo una situación muy difícil, como lo está viviendo una gran parte del mundo, porque desde febrero tenemos una pandemia que ha afectado a la población, que la ha confinado por meses, y eso indudablemente ha creado la situación de la profundización de la crisis económica. Yo pienso que los gobiernos, tanto el de Danilo como el presente, no han actuado correctamente para enfrentar esa pandemia. Cuando se comenzó la pandemia, nuestra organización, el equipo de médicos que nosotros tenemos, hizo un planteamiento al gobierno de Danilo en el sentido de que como los contagiados eran
gente que venía del exterior, ¿no?, se le diera rastro y que se pudiese, para cortar la contaminación, cerrar el país por 9 o 10 días. ¿Ustedes plantearon eso? Sí, o sea, es el tiempo de incubación. Eso indudablemente no lo quisieron tomar en cuenta porque vieron también que la pandemia también creaba condiciones para negociar y para acumular en medio de ello. Y eso fue así, indudablemente. Si se hubiese tomado en cuenta nuestro llamado, se paraliza el país por 12 días, no tuviéramos la situación que tenemos hoy. Haríamos lo mismo que pasó en Wuhan, en China. Cerraron Wuhan y se acabó, o al menos en un 95 o 98% se acabó la propagación del virus. Entonces, luego el gobierno entendió que podía sacar mucho provecho de esa pandemia y lo que hicieron fue ponerse a negociar con la salud del pueblo, con la vida del pueblo, y yo creo que eso es un crimen que cometió el gobierno anterior. Pero el que sustituye a Danilo, o sea, el PRM con Luis Abinader a la cabeza, no ha dado un giro que la población creyó que se iba a dar. Muy por el contrario, ha primado fundamentalmente el aspecto económico, el aspecto de volver a que el país pudiese tener el mismo nivel de relaciones en cuanto a los aspectos laborales. Eso indudablemente no garantiza que el virus pueda desaparecer, y por el contrario se está viendo que la esperanza, entre comillas, de la solución del virus son las vacunas. Hay países, varios países... ¿En una competencia? Hay una competencia, tanto Rusia, tanto China, tanto Estados Unidos, incluso Cuba está desarrollando la vacuna soberana, bastante adelantada, como están las otras. Pero indudablemente que se advierte en esa carrera por la vacuna una visión comercial, no la visión de, como dicen los compañeros de Cuba, que la vacuna debía ser para llevarla a todo el mundo, para que en forma o gratuita o popular, por lo menos, o de bajo costo, para que todo el pueblo pueda acceder a él. Y eso indudablemente no está en la cabeza de mucha gente. Nosotros debemos decir que el pueblo dominicano creyó mucho en lo del cambio. Mucha gente, incluso en sectores de la izquierda, apoyaron al cambio por salir del PLD, que había llegado a un nivel asqueante en lo que tiene que ver con la corrupción, y la gente estaba dispuesta a sacar al PLD del poder, pensando que esa promesa que se estaban haciendo desde el candidato del PRM se iban a materializar. ¿Qué ha pasado? Explíqueme qué ha pasado. Mire, es interesante qué ha pasado. Todo el mundo pensaba que el PRM lo primero que iba a hacer es tener en cuenta que vivimos en un país pobre, en un país, aparte de pobre, afectado por la pandemia, y que la campaña que había desarrollado durante el proceso electoral era de denuncia a los grandes sueldos que tenían los funcionarios, a la corrupción interna del gobierno. Y entonces... ¿Y eso no se paró, Iván? No, mira lo que pasa. Todo el que llegó nuevo a los puestos
Primero desarrollaron un proceso de elevar los sueldos. Sí. ¿No? De elevarse los sueldos. Los sueldos en ocasiones se justifica para no coger, vamos a elevar los sueldos. Es una justificación. No, pero mira, el problema de esto es que en un país pobre como el nuestro, porque no estamos hablando, nosotros estamos por encima de países como Estados Unidos y muchos europeos en el sentido de que el gobernante gana más que de todo el mundo. Aquí no es posible de que se pague 1,5 millones de pesos, 1 millón de pesos, 700,000, 800,000 pesos a una serie de gente. En un país como el de nosotros, que se cae a pedazos, que hay más de un 41% de gente pobre, muy pobre. ¿Y la corrupción entonces, Iván? Entonces, nosotros decimos, miren, ciertamente pensábamos que el gobierno iba a decir, bueno, desde el Banco Central hacia abajo, nadie debe ganar más que el presidente de la República. Pero incluyendo el Banco Central. Sí, por eso mismo. Pero lo que decíamos es que nadie debía ganar más que el presidente, que es el que gobierna la República. Así es. Entonces, bueno, se han ido a todos los ministerios, a todas las industrias del gobierno, a quitar a la gente, pero lo que llegan entonces se le sube el sueldo. Y entonces eso es una situación que te dice que los que vinieron con tanta hambre de riqueza que van a hacer lo mismo. ¿Cómo? Sí, lo mismo, porque no hay una voluntad de dar un ejemplo desde el gobierno. Nosotros pensamos que la parte que ha hecho el gobierno en el sentido de la justicia independiente sería un buen paso si se le da el apoyo y la seguridad a personas como Miriam Germán, sí, que es una profesional del derecho que ha demostrado durante décadas de que es una persona honorable, que es una persona que no se vende, que no actúa por mandato ni siquiera del presidente, porque ella creó un precedente durante el gobierno de Balaguer, que era una dictadura muy sangrienta. Y entonces nosotros confiamos que en esa persona, pero indudablemente necesita que haya un respaldo no solamente de la población, sino del gobierno, que entiende que debe haber una justicia realmente independiente. Nosotros pensamos que se ha comenzado a dar pasos en ese sentido, y por lo pronto hay 10 personas que están... 11 encartados. 11 que están encartados, y que se está desarrollando un proceso donde debe prevalecer la justicia, porque si no se hace lo que hizo Juan Bosch en su tiempo, que dijo, ni familia, ni siquiera la familia nuestra debe estar en el gobierno, porque eso no es correcto, eso no va con la Constitución. ¿Y qué ha pasado con este gobierno? Y dijo Juan Bosch en ese entonces, si cualquier miembro de mi familia va a comprar un bien, que lo haga ahora, pero que durante el gobierno no lo compre. Y no solamente eso, uno de sus funcionarios metió la mano y ahí mismo lo llevó a la cárcel. Pero mira lo que pasa. ¿Qué ha pasado con el gobierno actual? Tan pronto llegó, ¿qué pasó? Todas las familias, las familias de los principales dirigentes están en el gobierno. Eso llaman nepotismo. Nepotismo, claro. Eso se le ha criticado. Busca para que tú veas, todos y cada uno de los ministros tienen hijos, tienen sobrinos, tienen cuñados, tienen... No, lo que parece, Iván, es que no le da el sueldo de un ministro para lo del hogar, entonces tienen que completar. Sí, pero mira... Eso es lo que yo entiendo. Mira, el que no pueda vivir con el sueldo decente que
que le facilita el Estado no debe ir a un puesto donde se manejen los recursos del pueblo, que deben ser para solucionar los graves problemas que tiene la población. Iván, hemos visto el alza de muchos productos de primera necesidad. Sí, mira, es que la ley, aquí en este país hay muchas leyes, pero no se aplican. Es que cada sector quiere aprovechar las situaciones que se dan en los países para sacar beneficios de tipo material, de tipo económico. Eso es lo que está pasando con los comerciantes. A ellos no les importa que la gente muera, no, ellos lo que quieren es ganar. A los industriales no les importa que la gente se contagie y se muera, no, a ellos lo que quieren es precisamente aprovechar la competencia para ganar más. No hay una visión realmente de cuidado de la ciudadanía. Y yo espero que este juicio realmente marque un punto donde se pueda decir que se comenzó la justicia independiente a aplicar la ley. Porque el que ve estos juicios sabe que aquí hay robo por todas partes. No es posible que un hermano del presidente haya hecho tantas cosas y diga que el presidente no lo sabe. No, es que precisamente ese nepotismo es lo que ha llevado al país dominicano a crisis sobre crisis. Por eso nosotros apoyamos a la magistrada Miriam Germán, tenemos fe en que ella va a dar pasos que va a sentar precedentes en la República Dominicana, y todos los que queremos que se haga justicia, la estaremos apoyando. ¿En qué está inmerso Patria para Todos en este momento? Mira, dos cosas que tienen que ver con la corrupción y con lo que estamos haciendo. Primero, nosotros, cuando se estuvo discutiendo la ley de partidos, nosotros hicimos fuimos al Congreso a levantar una posición, porque la política se ha corrompido. Por ejemplo, a los partidos políticos le dan millones y millones de pesos. ¿Para qué? Para que también estén en el lodazal de los que roban. Nosotros hemos dicho no a los dominicanos, como decía Duarte, no hay que darle dinero para ser político. ¿Usted quiere ser candidato? Usted debe entonces sus recursos más la gente que lo pueda ayudar en una forma honesta, clara, transparente. Entonces usted puede ser candidato. ¿Usted está de acuerdo, Iván, entonces con la reducción del presupuesto a los partidos políticos? Nosotros no solamente estamos en que sea un 50%, es todo. Que no le den dinero. Que no le den ningún recurso. ¿Por qué yo tengo que aceptar que de los impuestos que yo pague, para resolver los problemas de salud? Es el costo de la democracia, no, dicen. Lo que nosotros decimos, la gente no puede meterse a la política buscando canonjía. Nosotros decimos, la gente debemos ver lo que decía Juan Pablo Duarte con la política. Es una ciencia pura, es una posición buena, pero cuando esa política es para resolver los problemas de la población, Iván, y no de la gente. Iván, los partidos, yo entiendo que no están en capacidad de tener un local en las provincias, tener secretaria, tener teléfono, pagar luz. ¿Cómo ustedes pretenden, Patria para Todos, instalarse en todo el territorio nacional? ¿De dónde? Entonces, ¿cómo manejan esa parte operativa? Mire, nosotros tenemos, al menos mi experiencia, en más de unas 60 años más en la política. Y nosotros hemos dicho, es que nosotros no nos metimos a políticos, a revolucionarios.
porque yo digo que hay que hacer una distinción entre revolucionarios y políticos. Correcto. No lo hicimos para buscar bienestar desde el Estado, porque nosotros nacimos trabajando y nos metimos en esto precisamente porque el pueblo, nosotros lo hicimos durante la dictadura de Trujillo y después lo hemos continuado, buscando que el pueblo se empodere de lo que es su derecho y pueda garantizar con la lucha un sistema o un gobierno que pueda modificar la conducta que se ha instaurado en la República Dominicana. Un gobierno que pueda garantizarle los derechos del pueblo, que pueda garantizarle el bienestar general de la nación. Iván, en el próximo segmento vamos a hablar de la izquierda dominicana y las posibilidades reales de en el 2024 tener una alternativa. Correcto. Pausamos y volvemos. Los diferentes sectores, llámese la izquierda y la derecha, que comúnmente participan en los procesos electorales, algunos centro, pero izquierda y derecha. La derecha en ocasiones se ha juntado y ha participado, y partidos que antes eran antagónicos se han juntado. La izquierda ha tenido grandes dificultades. ¿Usted entiende que llegó el final y que hay posibilidades de presentar alguna alternativa para el 24? Una izquierda, un solo candidato de la izquierda. Mira, yo voy a comenzar diciéndote que es posible hacer política honestamente. Patria para todos y todas. Cuando la ley de partido aprobó que se tenía que tener para ser reconocido y participar en los procesos electorales, 158 comités, o sea, un comité por en municipio. Cada municipio del país. Nosotros nos lanzamos con precariedad, nos lanzamos con decisión y constituimos los 158 municipios. Y la Junta Central Electoral tuvo que validar el esfuerzo que hicimos en todo el país. Eso ha sido patria para todos. Por eso nosotros creemos que si encaminamos un proyecto de unificación de las fuerzas revolucionarias, que son las fuerzas más sanas, porque toda su vida y su práctica ha sido precisamente buscar un gobierno, un sistema favorable a la población dominicana. Si nosotros comenzamos a trabajar la unidad, podemos garantizar un acuerdo. Yo pienso que la población o una parte importante de la población que ha anhelado que la izquierda juegue el papel que debe jugar y que por diferentes razones no lo ha hecho, la división y todo eso. Si el pueblo ve que la izquierda se une, nosotros pensamos que vamos a hacer un
un gran acuerdo que vamos a garantizar un polo de fuerza que podemos jugar un papel muy importante en el avance político del país. Entonces, nosotros en este momento estamos precisamente de cara, como partido Patria para Todos, de cara a la consolidación de todos esos comités. Estamos llamando a la gente honesta, a la gente que quiere un porvenir esperanzador para este país, que podamos garantizar una unidad de esa naturaleza. Nosotros, y los contactos con las demás fuerzas vivas de la izquierda. Mire, la Patria para Todos, yo pienso que tiene el papel quizá de contribuir a eso, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos los partidos de izquierda, y algunos partidos menos de izquierda, pero que son gente democráticas, ¿no? Entonces yo creo que podemos jugar ese papel, que la izquierda puede y la fuerza progresista pueden unirse, porque además de eso, el movimiento social de la República Dominicana es un movimiento muy fuerte, es un movimiento que ha jugado papeles estelares en la lucha de la República Dominicana y que apoyaría una acción de esa naturaleza, un pacto, una unidad de todos los grupos revolucionarios y los grupos sociales que no tienen cabida a través de los partidos del sistema y que podrían ser representantes a través de esa unidad que se puede manifestar en las elecciones de 2024. Ha sido evidente, y el pueblo conoce, de su estrecha relación con Cuba durante mucho tiempo. ¿Cómo han fluido esas relaciones? Giovanni, qué bueno que tú me hagas esta pregunta, porque Cuba es un país que desde 1959 está luchando por desarrollar su sociedad, su sistema, para contribuir más con la humanidad. Cuba ha estado abierto. Fíjate que todos los avances de Cuba lo han puesto a disposición de los países, de sus hermanos a nivel mundial. Las vacunas que han tenido, que han logrado. Entonces, los médicos han distribuido. No, entonces, por ejemplo, en 74 países hay brigadas de médicos, hay brigadas de maestros, hay brigadas de entrenadores, porque Cuba precisamente ha tenido una visión de contribuir con sus hermanos del mundo. Hay un hecho muy significativo. Tú encuentras que Cuba es la primera que llega a los países cuando hay una catástrofe. Y vienen con sus médicos, con sus medicinas, con ayuda, a ayudar, ¿no? Y se van al Himalaya, que hubo un terremoto, hay que ayudar. Y entonces esa Cuba bloqueada por Estados Unidos, que para ahogarla, porque ese es un ejemplo extraordinariamente importante de los pueblos. Fíjense cómo comenzó la pandemia del coronavirus y cómo los médicos de Cuba, la brigada Henry Lee, se lanzó a ayudar a los países, y no a los países solamente del Caribe, sino incluso a países como Italia, como Alemania, como Francia. Ahí estaban los médicos cubanos, o en el África combatiendo el ébola. O sea, es una parte importante de la doctrina que ha tenido el gobierno de la Revolución Cubana. Y por eso hoy está haciendo los esfuerzos denodados para conseguir la vacuna contra el COVID,
con la finalidad de ayudar más a que los pueblos no tengan pérdidas humanas. Esa es una actitud internacionalista, esa es una actitud precisamente importante. Cuando se dio el ciclón Katrina en Estados Unidos, la primera que planteó llevar sus médicos a ayudar fue precisamente Cuba. No se lo permitió el gobierno norteamericano. Pero no quedó de ellos. Exacto, pero han sido un gobierno que ha estado muy atento a lo que le pasa a sus hermanos para contribuir a ayudarlo en sus dificultades. ¿Y qué está pasando? Que ese ejemplo de Cuba a los norteamericanos no lo quieren. ¿Por qué? Porque si a los países se les enseña que puede sobrevivir sin la ayuda o la tutela de Estados Unidos, indudablemente muchos países van a liberarse, y eso es lo que no se quiere. A Cuba la mantienen cada vez más bloqueada. Ahora mismo, en estos momentos, le han cerrado todas las vías a través de cuales le lleguen los dólares o las monedas que logran a través de diferentes negocios que tiene la Revolución Cubana. Entonces, ese ahogamiento no es solamente se da en Cuba, sino que Estados Unidos presiona a los países para que también sean parte de ese bloqueo. Aquí mismo, yo no te ayudo, pero tampoco te permito que tú me... Pero aquí, mire, aquí, ahora mismo, nosotros estamos preocupados por la actitud del gobierno del gobierno de Luis Abinader, que se ha mostrado abiertamente a colaborar con los planes de Estados Unidos en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Nicaragua. Hay que respetar, los países deben respetar lo que es la soberanía de cada uno de los pueblos. Cada pueblo tiene el derecho a encauzar su gobierno en defensa de su pueblo. Nadie tiene que ir, ningún vecino tiene que venir a mi casa a decirme lo que yo debo hacer. Entonces, esa situación en este momento de querer cercar a la Revolución Cubana, aquí se está dando. Con este gobierno incluso nosotros tenemos inquietudes de que hasta agresión se está planificando aquí en la República Dominicana. No, explique eso con detalle. Mire, aquí, ahora mismo, por ejemplo, en Cuba, los dólares están corriendo de lo que manda Estados Unidos. Sí. Incluso, yo no sé si usted ha visto que hace una semana se está desarrollando un movimiento de protesta pagado por Estados Unidos. Y el embajador de Estados Unidos fue al lugar donde estaban esa gente que han pisoteado lo que tiene que ver con lo más sano, lo más sagrado de un pueblo, su himno, su bandera, sus héroes, sus mártires, ¿no? Y ha ido a llevarle dinero, a llevarle medicina y a llevarle comida. En una muestra, son dos o tres, pero es una muestra de apoyo de Estados Unidos a ese movimiento, porque lo que ellos han hecho en todos los países que los gobiernos no están arrodillados a ellos, es precisamente crearle situación interna, dificultades internas de hambre, bloqueo para que no le llegue comida y la gente pase hambre. Y la gente, en vez de decir que Estados Unidos es el gobierno, o sea, todo eso se está dando. Yo quisiera que usted, en breves momentos, explicara la transición de Cuba, Fidel, Raúl y el actual. ¿Qué cosa significativa se ha podido percibir? Mire, es que como tuvieron 50 años, 60 años, hablando de Fidel, de que Fidel y haciendo planes para matarlo, para echar abajo la revolución. Después con Raúl dijo, no, yo no me voy a estar un periodo. Como se ha dado la transición de los Castro, como ellos decían,
a otras personas, Sí. todavía ellos entienden que eso, la salida de los Castro podía debilitar la revolución, y él no, todo lo contrario, porque es esas generaciones que han vivido del 59 hacia acá, esa es su revolución, ellos defienden su revolución y creyeron que podían crear condiciones de dificultad a Cuba ahora, y ellos creen que pueden echar abajo el gobierno, porque Díaz-Canel es el nuevo gobernante. No, el pueblo cubano defiende esa revolución, y fíjense que ha tenido bloqueo desde hace 60 y pico de años, y Cuba está ahí, porque la revolución la hizo el pueblo cubano, sobre la base de sus tradiciones, de sus héroes, el ejemplo de sus héroes. Por eso Martí, incluso Máximo Gómez, que es dominicano, son parte de los héroes de Cuba. El ejemplo del titán de bronce, Maceo. Entonces, esa tradición de defensa de su soberanía es lo que ha fortalecido ese proceso revolucionario. Y eso es lo que Estados Unidos quiere echar abajo, que los pueblos no sean capaces de gobernarse por sí mismos, sino con la intervención de Estados Unidos, o sea, del gobierno de Estados Unidos. Entonces nosotros decimos que hoy más que nunca debemos rechazar eso y plantearle a los pueblos que luchen por la defensa de su propia soberanía. Iván, ¿ha pensado la izquierda o Patria para Todo en un candidato temprano? O sea, me refiero ante la situación que usted dice del Partido Revolucionario Moderno, que no da dificultades, ante la situación que vive el PLD, ante la situación de los partidos tradicionales. ¿No está en sus planes con tiempo sacar un candidato y presentárselo al país? Sí, exactamente. Nosotros decimos que los partidos del sistema... Porque después de ese candidato vienen nosotros candidatos a senador. Sí. Los partidos del sistema precisamente son para defender el statu quo. Sí. ¿No? Y ahí la alianza con los países imperialistas y con los grandes consorcios para que drenen la riqueza de sus países. Entonces, nosotros pensamos que debemos garantizar que eso cese, que se pueda lograr un gobierno patriótico, democrático. Entonces, desde ahora nosotros decimos sí, nosotros estamos en disposición de desarrollar un movimiento para garantizar que nuestros candidatos puedan llegar al pueblo, que el pueblo pueda conocerlo, que el pueblo vea en el programa de gobierno de Patria para Todos y Todas lo que debe ser un porvenir promisorio para la población. Nosotros en ese sentido estamos planteando comenzar a proyectar nuestros candidatos a la presidencia. Nosotros tenemos el presidente de nuestra organización, que es una persona conocida, que es un médico prestigioso. Nosotros en cada una de las... En mi gestión en el gremio, en la AMPA, tuve la oportunidad de compartir con Severino, sí, un excelente médico, excelente profesional y un político acabado. Sí, él ha hecho un gran esfuerzo. Le damos un saludo a Severino. Pues gracias. Entonces nosotros estamos en esa disposición de proyectar desde ahora candidatos en todas las localidades, que la gente lo conozca y que pueda hacer un trabajo. Y con los grupos que podamos lograr elegir candidatos de diferentes partidos que pueda jugar un papel importante. Iván, en el próximo segmento yo quiero tratar con usted sobre las cancelaciones masivas que se están dando en educación. Se habla de 57.000 cancelados. Las amas, no las amas de casa, sino las conserjes, las que cocinan en la tanda extendida,
y vamos a hablar de las cancelaciones de agrónomos, de varias situaciones que se están dando, y más que todo, las últimas alzas de los productos de primera necesidad. Vamos a hablar en el próximo segmento. Pausamos y volvemos. Iván, decíamos de algunas cancelaciones. En el sector agropecuario, más de 150 agrónomos cancelados. Tenemos más de 400 agrónomos que están trabajando por contrato. Y trabajan por contrato, Iván, porque son importantes, como en los cultivos de invernadero, que se necesita con rapidez colocar, y el Ministerio de Administración Pública, para colocarle un puesto, necesita un tiempo, y entonces el ministro en ocasiones tiene que resolver con personal rápido contrato. No cobran hace 4 meses y tienen una situación difícil. ¿Cuál es la posición de su organización, de su partido, Patria para Todos? Mira, el PRD sentó un precedente que yo creo que se ha seguido poniendo en práctica. Aquella vez de la aplanadora, sí. Todo el que no era PRDista para afuera. Pero son padres de familia. El hecho de que una persona no se dé un partido, no se le quita el derecho al trabajo. Sí trabaja. Sí trabaja. Entonces, lo que eso conllevó que se discutiera una ley, la de administración pública, sí. Pero eso no se respeta, Y entonces lo que hace es que cancelan un pobre para meter un pobre. Sí. ¿No? Vamos a crear la fuente para que estén los dos pobres adentro. Exacto. Entonces, el gobierno actual ha hecho lo mismo. Ha despedido a cientos y miles de personas porque son PLDistas, porque son de otro partido, sin darse cuenta que una gente que tiene 20 años o 10 años en un puesto tiene un dominio de cómo se manejan los problemas en la administración pública. ¿Usted está mudando la pobreza? No, exacto. Entonces, nosotros decimos que no, que debe respetarse esa ley de administración pública, garantizando que el que trabaja se les respete su derecho a mantenerse trabajando. Eso es una actitud sumamente nociva en el pueblo dominicano, porque en esencia no se disminuye la pobreza, no se disminuye el desempleo, porque si usted cancela 100 y mete 100, no se ha disminuido. Entonces yo creo que es una posición errónea. Lo que debe hacer el gobierno es garantizar que si hay un 20 y pico % de desempleados, garantizar que ese 20% pueda ser contratado, pueda ser ocupado sin tener que afectar a otro 20% que son padres de familia, que son gente que han trabajado en la administración pública y por no comulgar quizás con el partido que llega, se le cancela. Ese no es el
la posición que debe adoptar el gobierno, porque el gobierno debe sentir la responsabilidad de buscar la ocupación a todo aquel que está desempleado, porque son familias que necesitan comer, vestir, y por eso entonces lo que hace es crear desasosiego en la sociedad dominicana y que la miseria se profundice, porque ahora se da dos cosas. En medio de una pandemia como la que tenemos, donde la gente se le dice que no salga de la casa, que no puede trabajar, yo pregunto, ¿cómo una persona que pierde su trabajo en medio de esta situación? Señores, es difícil, se le crea, porque la situación es difícil para el conjunto quizás de la población que no tiene grandes bienes como los industriales y los ricos de este país, pero que merecen una vida digna y que se les respete su derecho al trabajo. Entonces yo creo que rechazamos que el gobierno repita un ejemplo tan nefasto como la aplanadora del PRD. Hay una preocupación en los sectores productivos, llámese los productores de papa de Constanza, de cebolla de Ocoa, porque en los últimos 15, 20 días hemos tenido una invasión de importaciones de productos desde otras latitudes. En desmedro de la producción nacional, que debe haber un equilibrio y garantizar siempre no matar la gallina de los huevos de oro, que son los agricultores del país. Mira, es que nosotros firmamos lo que es la soberanía alimentaria. Sí. Y la soberanía alimentaria es con los productores internos, no es importando productos. Entonces, eso ha sido una práctica peligrosa en los gobiernos que hemos tenido. Se lo dan a un sector para que compre fuera. ¿Qué pasa? Eso es una forma de corrupción. Justamente. Porque a usted le dan una licencia para comprar plátano. Pero lo correcto es incentivar que los productores nacionales de aquí produzcan el plátano que consuman. Exacto. Denle los préstamos. Eliminen los intermediarios, porque esa es otra de las cosas. Eso. La compra de los productos, por ejemplo, el plátano en la mata. Mire, a la flor le dicen. A la flor. Pero yo debo decirle que uno de los crímenes más grandes que se comete en el país, y yo lo puedo presenciar, yo soy de una provincia que usted conoce y que visita con cierta frecuencia. Mire, cuando yo veo que compran una libra de tomate a 10 pesos y usted viene y está aquí a 35 y a 40, eso no es posible. Eso debía ser sancionado, yo no sé, pero no es posible que usted, que prepara la tierra, que siembra, que cosecha, es el que menos gana. Es el que menos gana. Eso no es posible. Y aquí en este país se repite con frecuencia. Siendo yo presidente del gremio, hicimos un estudio y un producto producido en la parte de producción y consumido en Santiago, en los sectores, pasaba por 5 intermediarios. Usted sabe lo que son 5 gente, le gana a este, le gana a este, le gana a este, le gana a este, le gana a este y después llega al consumidor. Pero usted sabe por qué. Porque el gobierno prefiere transferirle los recursos del Banco Agrícola a los gente que tiene dinero, porque para eso le dan préstamos, para que compren a la flor. A la flor. A la flor. Fíjate todos los obstáculos que le ponen a los pequeños y medianos productores para darle un préstamo. No, los pequeños y medianos productores están en el CICLA. No le permiten, Iván, accesar a los préstamos. Los agricultores que necesitan el préstamo de 50,000, de 100,000, 200,000 pesos para hacer pequeñas siembras, que esa es la agricultura de República Dominicana. Están en el CICLA, lo han metido en el CICLA ahora. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que a los que no son productores le hacen grandes préstamos
que son los que van a comprarle a la flor los productos a los campesinos, que se ven obligados por la situación en que lo lleva el gobierno mismo. ¿Se entiende? Entonces, la intermediación es una acción en contra de los productores dominicanos. Iván, con la juventud, ¿cuál es el planteamiento de ustedes, la oferta a la juventud dominicana ante una posible propuesta en el 24? Yo digo posible, usted quizá la asegura. Mire, nosotros creemos que si la izquierda, si todos nos unimos, lo que nos duele este país, podemos llegar en el 24 al poder. Creemos eso, si se da ese acuerdo. Y nosotros apostamos a dos sectores fundamentales. Uno, las mujeres. Sí. Y dos, la juventud. Okay. En nuestra organización, nosotros tenemos lo que es la paridad. En nosotros, usted verá en la dirección nuestra, en todos los mecanismos, la comisión política, la comisión, la coordinación nacional, que las mujeres están en un 50%. O sea... Y que se lo ganan también, que se gana su posición. No, pero nosotros tenemos lideresas, por ejemplo, como la compañera Francisca Peguero, que rectorea la lucha de las enfermeras. Esa no es por cuota. No, o la compañera Juana Ferrer, área negrita, en el movimiento campesino, o doña Juana en Monteplata, son lideresas que se han hecho a la luz de la lucha que han desarrollado porque los campesinos se organicen y tengan la tierra para producir, porque si no tienen la tierra tampoco pueden producir, y los pequeños campesinos en este país producen un gran porcentaje de los productos que consume el país. Entonces, nosotros tenemos muchas personas de esa naturaleza, mujeres muy reconocidas en este país, igualmente jóvenes. Nosotros a esos dos sectores creemos que debemos tratar de que se pongan al frente de este partido. Ahí tenemos jóvenes como Juan Santana. No, ya no tan joven. Ya no tan joven, pero él se rejuvenece trabajando con los jóvenes. Sí, es así, se da un baño de juventud. Se da un baño de juventud. Sí. Pero nosotros tenemos mucha fe, mucha confianza en el papel de los jóvenes y de las mujeres. Mire, estamos llegando al final y yo no quiero perder la oportunidad de que usted, frente a esos amigos televidentes nacionales e internacionales, le dé un mensaje de esperanza al pueblo dominicano. Los micrófonos son de usted y debo reiterarle mi satisfacción y decirle que ha hecho una gran entrevista. Gracias. Yo debo hacerle un llamado a los dominicanos y a las dominicanas que le preocupa el porvenir de este país, a que nos unamos, a que realicemos los esfuerzos que tengamos que hacer para enrumbar la República Dominicana por un camino diferente donde se respeten los derechos de los dominicanos y las dominicanas, porque la naturaleza nos dio un país rico, un país para que nosotros lo podamos disfrutar y podamos garantizar que las riquezas que tiene nuestro país sean para resolver los grandes problemas que nosotros arrastramos desde nuestra fundación. Buenas noches.